Hola, bienvenidos nuevamente a estos videotutoriales. Como mencionamos anteriormente en lo que fue el programa para hacer lo que fue la configuración de los puertos paso a paso, ahora vamos a realizar lo que es la configuración del timer 1. En este caso este es un timer de 16 bits. Entonces vamos a hacerlo igual, paso a paso, como lo hicimos la vez pasada. Entonces primeramente pues debemos de tener a la mano lo que es la hoja de datos del microcontrolador. En este caso nosotros aquí la tenemos. Vamos a echarlo a andar. Abrimos la hoja de datos y nos vamos en este caso a la sección del timer 1. Tenemos aquí lo que es el timer 0 de 8 bits, el timer 1. Entonces precisamente aquí vienen algunas de las características del timer 1, que precisamente 16 bits, que es glitch free, que permite lo que es la captura también de eventos externa y así diversas características que este posee. Ahora bien, los timers se utilizan básicamente para 4 aplicaciones o tienen 4 configuraciones básicas. Primeramente es para contar. Funciona como un contador que cuenta desde 0 hasta el top, que en este caso para 16 bits sería desde el 0 hasta el 65.535. Después hace el overflow o se desborda. Inclusive nosotros podemos colocar interrupciones para cuando hay un desbordamiento. ¿Qué otra opción tiene? Entonces primeramente contador, segunda para PWM, tercera para lo que es generación de frecuencias o CTC, en este caso así se llama para lo que es AVR, y la otra es para captura de eventos. Entonces, mencionando nuevamente, para lo que es contador, para lo que es captura de eventos, para generación de frecuencias o CTC, y para lo que es PWM. PWM puede ser PWM rápido o PWM de fase correctiva. Entonces, a nosotros, como les mencioné anteriormente, nos interesa hacer un programa para controlar un servomotor. Los servomotores analógicos funcionan por lo general a una frecuencia de 50 Hz. Entonces es necesario generar una frecuencia de 50 Hz y además de eso, pues generar PWM rápido. Entonces vamos a configurarlo así, PWM rápido 50 Hz. Entonces vayamos a esa sección, inclusive aquí podemos ver todas las secciones, viene lo que es el esquema interno del microcontrolador que aquí podemos observar. Vienen los funcionamientos, cómo accesar a los 16 bits. Para hacer un acceso a 16 bits, primero se accesa a la parte alta y luego a la parte baja. Si es que se desea hacer una lectura, es al revés, primero a la parte baja y luego a la parte alta. Sin embargo, si se está haciendo en C, se puede accesar a los 16 bits sin ningún problema. Entonces aquí vienen algunos códigos de ejemplo para la configuración. Aquí viene la parte del contador. Y así vienen explicados todos y cada uno de los periféricos. A nosotros, como les comenté, nos interesa lo que es PWM rápido. Aquí vienen los modos de operación, que es el modo normal como contador, el modo CTC, que es como generador de frecuencias, PWM rápido, y después viene PWM fase correctiva. Aquí vienen las fórmulas, que es lo que nos interesa. Básicamente aquí tenemos las fórmulas, donde tenemos que esta es la frecuencia de salida del PWM, la frecuencia de entrada, que en este caso nosotros sugerimos utilizar un cristal externo, y aquí en este caso el top. En este caso nosotros casi siempre utilizamos una frecuencia de 11.0592 MHz para precisamente tener un 0% de error en la transmisión de datos seriales. Sin embargo, el usuario puede utilizar la frecuencia que más le acomode. Entonces, si nosotros estamos haciendo esos cálculos, podemos despejar lo que es esta fórmula, que en este caso lo que nos interesa es el top, saber cuánto vale el top. Entonces podemos despejarlo y nos quedaría que la frecuencia de entrada al reloj entre n, que n es el preescalador, que puede ser cualquiera de estos valores, que multiplica a la frecuencia de salida, que ya lo conocemos, son 50 Hz, y obviamente sería menos 1, ¿verdad? Porque estamos despejando a top. Entonces, si nosotros hacemos cálculos, ¿cuánto valdría top? Nosotros podemos jugar con el valor de top, sin embargo con el preescalador no. Si nosotros queremos que sea la resolución máxima, entonces top tendría que ser máximo también. Si entonces el preescalador lo hacemos mínimo, ¿cuánto nos quedaría? Supongamos que el preescalador es igual a 1. Entonces, echemos a andar nuestra calculadora. Entonces tendríamos que es 11.0592.00, que es el 11.0592 MHz, entre, bueno, el preescalador, que vamos a hacer que es 1 en este caso, porque vamos a comenzar así, obviamente queda igual, entre 50, que son los 50 Hz de salida que nosotros queremos para manipular el servomotor,
ya menos 1. Ahora bien, si se fijan, nos dio lo que es 220.183. El problema es de que es un valor más grande que el valor máximo que podemos colocar en el timer, que es 65.535. Entonces, por lo tanto, ese preescalador no nos sirve a nosotros. Necesitamos otro preescalador. Entonces vamos al siguiente. El siguiente valor, como se menciona y como se muestra aquí, es de 8. Entonces hagamos nuevamente nuestros cálculos. 11.0.592.00 Hz entre el preescalador, que es ahora 8, entre 50, que son los Hz de salida, menos 1. Y podemos observar que tenemos ahora sí perfectamente 27.647, lo cual sí está dentro del rango de los 0 a los 65.535. Ahora bien, ¿cuánto es esto en hexadecimal? Aunque lo podemos colocar en C, lo podemos convertir a hexadecimal, sencillo, 27.647 en hexadecimal sería un 6BFF. Entonces ese valor hay que aprendérselo, hay que guardarlo. Entonces simplemente minimizamos la calculadora, después lo vamos a utilizar. Entonces ya que sabemos el top cuánto vale, vamos a programar. Vámonos a los registros, que es la parte interesante, la parte que nos interesa. Entonces vámonos a los registros que se encuentran acá abajo. Cualquier duda, nosotros como siempre sugerimos lean la hoja de datos. La hoja de datos viene muy completa, muy sencilla de interpretarse. Les sugerimos que la lean para que sepan cómo funciona correctamente el microcontrolador. De todas maneras, recuerden, en internet hay muchísimos foros. Nosotros sugerimos el foro oficial de Atmel, que es AVR Freaks. Ahí pueden ustedes colocar una pregunta y en menos de una hora les están contestando dicha pregunta. Sin embargo, si tienen duda, pueden entrar a nuestro foro, pueden mandarnos un correo electrónico a soporte, o pueden inclusive llamarnos a soporte técnico y un ingeniero calificado los va a atender. Entonces vayamos a los registros. Tenemos el primer registro, que es el TCCR1A, que es el Timer Counter 1 Control Register. Entonces nosotros podemos ver aquí precisamente cómo manipular eso. Básicamente este microcontrolador posee dos salidas, el Timer 1, que es OC1A y OC1B, que es por donde sale la señal de PWM. Entonces, con la parte esta de los registros del A, estamos controlando lo que es OC1A. Con lo que está en el B, estamos controlando OC1B. Inclusive, eso lo podemos visualizar fácilmente en los pines. Si vamos a la configuración de pines, podemos observar que, por ejemplo, OC1A se encuentra aquí y OC1B se encuentra aquí. Entonces, si nosotros deseamos sacar señales de PWM por dichos pines, debemos de colocarlos de salida. De lo contrario, no va a funcionar. Entonces sabemos que el PB1, en este caso para esta aplicación vamos a colocar nada más lo que es OC1A. Vamos a configurar solamente OC1A. Si el usuario desea controlar dos servomotores o más, puede hacerlo configurando más pines. Ya eso le tocará en este caso al usuario desarrollarlo. Nosotros vamos a desarrollar solamente OC1A en esta ocasión. Entonces sabemos que es el PB1. Entonces eso hay que colocarlo de salida. Entonces bueno, ahora sí comencemos a diseñar nuestro programa. Abramos lo que es Atmel Studio y comencemos a programar. Minimizamos lo que es la hoja de datos. Abrimos Atmel Studio. Creamos un nuevo proyecto en File, New Project. Entonces colocamos, vamos a colocarle algún nombre que sea alusivo al proyecto. En este caso vamos a ponerle Servo Fast PWM. Ok. Entonces vamos a utilizar una Mega 328p, como podemos ver en la hoja de datos. Buscamos dicho microcontrolador, aquí lo tenemos. Abrimos. Y se genera. Como vimos en el ejemplo pasado, tenemos lo que es la parte clásica o básica de lo que es un código. Tenemos lo que es la librería, lo que es el main principal y el loop principal. Ahora bien, como mencionamos en dicho ejemplo, hay que hacer funciones para que quede mucho más fácil de interpretar y mucho más ordenado.
nosotros siempre sugerimos que la primera función a crear sea la de los puertos y siempre que sea la primera que vamos a mandar llamar. Sin embargo, hay aplicaciones en las cuales a lo mejor el usuario prefiere primero mandar llamar a otras funciones, ya depende del diseño de la persona que esté realizando el código. Entonces, colocamos la función de puertos, voice, port setup, como mencionamos, el pin B1 lo vamos a colocar de salida. Entonces recuerden que el registro DDRX, donde X es el nombre del puerto, es ABCD, es el que se encarga de la dirección de los datos. Entonces queremos que ese sea un 1. Entonces por lo tanto, si es el segundo bit de derecha a izquierda, en hexadecimal sería un 0x02. Entonces tenemos que DDRB es igual a un 0x02. Y básicamente sería el único pin que nosotros colocaríamos. Si podemos ver, este sería un 1, este sería un 2. Entonces tenemos un 0x02 en DDRB, porque es el puerto B en este caso. Entonces ya lo tenemos de salida. Ahora bien, hagamos la configuración del timer 1. Entonces voice timer 1 setup. Lo que nosotros les sugerimos a todos los usuarios es que siempre vayan paso a paso con los registros. Es algo que nos gusta mucho de la marca Atmel, que son muy intuitivas las hojas de datos. Así como van apareciendo los registros, se van configurando y se configura perfectamente bien el periférico, además de que tiene nombres bastante intuitivos. Entonces, veamos a la hoja de datos. Aquí tenemos la hoja de datos. Vámonos a lo que es la sección del timer 1, timer counter. Nos vamos a lo que son los registros. Aquí está la descripción de los registros. Tenemos el primer registro, que es el TCCR1A. Entonces, como les mencioné, vamos a configurar nada más lo que es el COM1A y el COM1A0, lo que es OC1A. Ahora bien, dentro de las funciones del PWM rápido y PWM fase correctiva tenemos que sea inverso y no inverso, o positivo o negativo, puede ser también el mismo nombre. Nosotros lo que nos interesa es PWM positivo o PWM no inverso. Entonces, podemos ver aquí en las tablas, precisamente la tabla 16-1 aquí dice, ok, es para PWM, bueno, no se desea PWM, entonces esa tabla no nos sirve. Vamos para acá y aquí tenemos en este caso para PWM rápido, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, busquemos cuál de estas funciones sirve para configurar PWM positivo o no inverso, que en este caso podemos observar que es esta, aquí dice modo no inverso. Entonces significa que COM1 a 1 tiene un 1, COM1 a 0 tiene un 0. Si quisiéramos configurar OC1B para que fuera PWM no inverso, igual, en COM1B1 tendremos un 1 y en COM1B0 tendremos un 0. Sin embargo, como no lo vamos a configurar, le vamos a colocar solamente ceros. Entonces, comencemos a configurar. Colocaríamos que TCCR1A es igual a, en este caso nosotros utilizamos esta nomenclatura que es mucho más visual, permite que el diseñador sea capaz de observar qué es lo que se está configurando, que básicamente es hacer un conjunto de ORs. Básicamente, si nosotros podemos observar, también sugerimos que lo pongan en el mismo orden en el cual se encuentra en el registro. Es decir, comenzamos con COM1A1, COM1A0 y así hasta llegar a WGM10. Entonces, quedamos que en la tablita aquí viene que el COM1A1 tiene un 1 y el COM1A0 tiene un 0. Entonces colocamos un 1, COM1A1, un 0, un COM1A0. Colocamos ceros en los otros porque no nos interesa configurarlo. 0 en COM1B0. Y quedan los WGM11 y WGM10. Estos bits en conjunto con WGM13 y WGM12 especifican cuál es la señal que nosotros vamos a estar generando o cuál es el modo de operación del timer. En este caso, como les mencioné anteriormente, como contador, como registro de eventos, también como PWM rápido o PWM fase correctiva. En este caso veamos bien una tabla en la cual vienen definidos todos los modos, que es básicamente esta tabla, que inclusive continúa acá. Nosotros nos interesa lo que es PWM rápido. Si se fijan, aquí pueden observar todos los modos en los cuales se puede configurar el timer 1. Puede ser, por ejemplo,
PWM rápido a 8 bits de resolución, a 9, a 10, y serían estos bits los que están configurados. PWM fase frecuencia correctiva, lo que es CTC para generar frecuencias, donde el top está definido por el registro OCR1A. Acá por ejemplo tenemos CTC, pero donde el top está definido por ICR1. En este caso nosotros tenemos esta parte. Como nosotros calculamos anteriormente, el top va a ser un valor definido, que en este caso es 27.647. Entonces, si el top es un valor en específico, debemos de utilizar forzosamente cualquiera de estos dos. Ahora bien, aquí surge una pregunta muy interesante: ¿cuál de esos dos utilizar y por qué? Primeramente, pues obviamente nosotros vamos a utilizar esta opción, la 14, donde el top va a ser ICR1. La pregunta interesante es ¿por qué? Porque si nosotros observamos, nosotros vamos a sacar PWM por lo que es OC1A. OC1A está definido por OCR1A. Es quien define el valor o el ancho de pulso que nosotros queremos generar. Entonces, si nosotros tenemos que top es igual a OCR1A en nuestra función, la cual se encuentra acá arriba, la cual vamos a observar nuevamente, en esta función precisamente, que es la frecuencia de salida de PWM es igual a la frecuencia de entrada entre n, que es el preescalador que multiplica 1 más top. Si top fuese igual a OCR1A, estaríamos nosotros manipulando tanto el ancho del pulso como precisamente la frecuencia de salida. Entonces estaremos básicamente haciendo modulación no solamente en PWM sino en FM, y eso nos metería en problema. Entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos a ICR1 como si fuese el top? Nosotros podemos manipular el valor de OCR1A que define el ancho del pulso sin problema alguno. Entonces nada más estaríamos haciendo modulación en PWM, que es lo que estamos buscando. Es por ello que vamos a utilizar el registro ICR1 y por lo que hay que tener un cuidado enorme. ¿Cuándo utilizar el OCR1A? Cuando podemos utilizar lo que es OC1B, la salida OC1B del timer, y que no vayamos a utilizar la salida OC1A. En ese momento sí podemos utilizar a OCR1A como top. Entonces, ya dijimos por qué vamos a utilizar a ICR1. Entonces vemos que WGM13 vale 1, WGM12 vale 1, WGM11 vale 1 y WGM10 vale 0. Entonces en TCCR1A, que es el registro que estamos ahorita manipulando, debemos de colocar este en 1 y este en 0. Entonces podemos ver que aquí tenemos esos bits. Ahora sí, manipulémoslos. Entonces tenemos que 1 vale WGM11 y 0 vale WGM10. Borramos las partes que sobran, que como podemos ver básicamente estamos haciendo un conjunto de ORs, y eso es lo que nos permite que sea más visual nuestro código. Ahora bien, vamos al siguiente registro de configuración. En este caso sería TCCR1B. Entonces en TCCR1B podemos ver todos estos bits. Igual sugerimos que los lean todos y cada uno en qué consiste. Sin embargo, aquí les vamos a mencionar de manera muy breve en qué consiste cada bit. Precisamente ICNC1 es el Noise Canceller para lo que es el Input Capture. Existen algunas aplicaciones en las cuales se requieren estar registrando algunos eventos. Es decir, por ejemplo, cuando se le coloca un encoder a un motor y que nosotros deseamos saber cuántos grados es lo que ha caminado o lo que ha girado el motor. Por ejemplo, si tenemos un encoder que está acoplado a una flecha de un motor que tiene 360 perforaciones, significa que cada perforación es igual a 1 grado. Entonces, si nosotros desarrollamos un código en el cual queremos saber cuándo gira a lo mejor 45 grados, simplemente colocamos el timer para que esté registrando eventos. Registramos 45 eventos igual a 45 grados. Entonces el Input Noise Canceller, que en este caso es este bit, permite precisamente pasar esos eventos, que en este caso es un conjunto de flancos, primeramente por unos filtros, para evitar que a lo mejor algún flanco sea ruido. Entonces para eso sirven esos bits. Lo que es ICES1, ese bit sirve más que nada para seleccionar qué flanco es el que queremos nosotros censar, ya sea el flanco de bajada o el flanco de subida. Sin embargo, como en esta aplicación no queremos utilizarlo,
lo colocamos en 0 ambos bits. Entonces colocamos TCCR1B es igual a, colocamos precisamente esto, colocamos en 0 lo que es ICNC1, CNC1, colocamos en 0 ICS1, y como habíamos visto previamente en lo que era la tabla que está acá arriba, inclusive WGM13 y WGM12 eran unos. Entonces 1 en WGM13, 1 en WGM12. Ahora bien, tenemos estos bits que es el clock select, el 12, el 11 y el 10, que es básicamente para seleccionar lo que es la señal de reloj. Aquí tenemos esta tabla donde muestra precisamente, si le ponemos ceros está apagado el timer. Si nosotros le colocamos ya un 1, no existe preescalado. Nosotros en nuestros cálculos le pusimos un 8 de preescalador, entonces tendremos que usar este valor. Sin embargo, no se lo vamos a colocar ahorita, porque en el momento en el cual nosotros configuramos esos bits, se enciende el timer y comienza a contar. Entonces primero necesitamos especificar perfectamente bien todos los valores del timer y luego activamos el timer. Entonces por este momento vamos a colocar ceros. Sin embargo, es importante tomar en cuenta estos dos últimos. Estos dos últimos permiten que sea integrado, que se le coloque una señal de reloj de manera externa en el pin T1 al timer para que lo utilice como una señal de reloj. Ahora bien, hay que tomar sumamente cuidado en que esta señal de reloj no se puede preescalar, simplemente tiene como preescalador 1. Entonces, si es necesario, si algún día ustedes requieren una señal de reloj externa, pueden colocársela a este pin y ya lo pueden utilizar para ustedes generar PWM, para generar PWM fase correctiva, para lo que es generar frecuencias a través de CTC o para estar contando. Entonces vamos a colocar esos bits en 0 para que esté actualmente apagado el timer. Entonces colocamos en 0 lo que es CS12, en 0 lo que es CS11 y en 0 lo que es CS10 y borramos todo lo demás. Entonces ya quedó lo que es TCCR1B. Ahora bien, vamos al siguiente registro, que es TCCR1C. Podemos aquí observar que tenemos el FOC1A y el FOC1B, que significan Force Output Compare for Channel, lo que es el A y lo que es el B. Ahora bien, estos bits son utilizados más que nada para forzar el timer a que saque un 1, por este caso OC1A y OC1B. Muchas veces eso es utilizado para depurar, más que nada para comprobar que el timer esté funcionando o que el buffer de salida no esté dañado. Sin embargo, nuestra aplicación no lo requerimos, es por ello que lo vamos a colocar en ceros. Entonces, TCCR1C es igual a, colocamos un 0 en el FOC1A y un 0 en el FOC1B. Todavía tenemos configurado eso. Ahora bien, tenemos los registros TCNT1H, que es la parte alta, y TCNT1L, que es la parte baja del registro TCNT1. Es ahí donde el timer está contando. Comienza desde 0 hasta el top, que en este caso el top máximo puede ser 65.535, que quedamos que es 2 a la 16 menos 1. Entonces esto lo vamos a limpiar porque en ocasiones puede llegar a tener basura el microcontrolador. Entonces limpiamos estos registros. TCNT1 es igual a 0, lo podemos colocar tal cual. Es la ventaja en este caso de C. Si fuese ensamblador tenemos que hacerlo parte por parte. Ahora bien, tenemos los registros de comparación, tanto en A como en B, que es precisamente lo que estamos mencionando anteriormente. ¿Cómo compara el micro lo que es en este caso el valor contado con lo que queremos sacar de PWM a través de estos registros? En este caso para OC1B es el B y para OC1A es el A. Supongamos que nosotros queremos sacar el 50% de ciclo útil, aunque bueno, tal vez para aplicaciones más claras a lo mejor podamos hacerlo con un 25% en lugar de un 50%. Hagámoslo con un 25%. Entonces nosotros tenemos precisamente que es 27.647 el top. Entonces si tenemos que es 27.647 entre 4 tenemos este valor.
6.911.75. A lo mejor nosotros lo podemos redondear de una vez a 6.912. Entonces vamos a colocarle eso al microcontrolador. Tenemos el OCR1A es igual a, hemos mencionado, 6.911.75, luego se pone 6.912, 6.912. Entonces nos va a dar aproximadamente el 25%, nos va a dar un poco más allá del 25% de ciclo útil, pero va a ser muy poco. Ahora bien, el OCR1B no lo estamos usando, lo colocamos en 0. Y tenemos ya lo que es el registro ICR1, el cual nosotros configuramos como top. Entonces, como nosotros definimos, el top iba a ser 26.000 por 4, vamos a ver, 27.647. Entonces vamos a colocar ese valor, 27.647. Entonces lo colocamos, ICR1 es igual a 27.647. Y ya tenemos definido nuestro top, como lo habíamos calculado anteriormente. Ahora bien, tenemos aquí lo que es el registro TIMSC1, el cual es la máscara de interrupciones. Si nosotros podemos, o bueno, si nosotros queremos, podemos colocar interrupciones al timer, ya sea porque hubo un overflow, ya sea porque hubo una comparación exitosa, etcétera. Inclusive aquí tenemos esos bits. Precisamente este bit es cuando se hace un evento de captura, brinca el vector de interrupciones. OCIE1B y OCIE1A es cuando se da una comparación exitosa, ya sea para OCR1A o OCR1B, es decir, cuando el contador TCNT1 es igual al valor de OCR1A o OCR1B respectivamente. Y precisamente este otro es cuando existe un overflow. En este momento a nosotros no nos interesa tener interrupciones, es por eso que lo vamos a colocar en 0 este registro. TIMSC es igual a 0. Ahora bien, tenemos el vector, bueno, el registro de banderas del timer. Entonces lo vamos a colocar en 0 también. Vamos a limpiar. Y fueron absolutamente todos los registros. Ya tenemos configurado el timer 1. Ahora bien, como mencionamos anteriormente, tenemos el timer 1 apagado. Es necesario inicializarlo, entonces hay que crear una función que comience a que el timer inicie. Entonces, veamos, tenemos void timer 1 start. Entonces, podemos copiar esta línea. Y observamos nuevamente qué valor era el del preescalador para que fuera el 8. Era CS11 en 1. Entonces tenemos un CS11 en 1. Ahora bien, así como tenemos una función para iniciar, hay que tener una función para parar el timer. Entonces void timer 1 stop. Podemos utilizar la misma función. Entonces eso lo estaría deteniendo, y no solamente eso, hay que limpiar nuevamente lo que es el registro de conteo. Entonces le colocamos 0 para que a la siguiente vez que lo activemos no tenga basura. Coloquemos los prototipos de las funciones. Entonces tenemos lo que es void hot setup, void timer 1 setup, luego void timer 1 start, void timer 1 stop. Y así ya lo tenemos perfectamente listo. Entonces tenemos los prototipos, ya tenemos todo esto. Lo que hacemos es mandar llamar las funciones. Como he mencionado anteriormente, sugerimos que primero se mande llamar lo que es la configuración de puertos.
Entonces colocamos ports setup, luego mandamos inicializar lo que es el timer, 1 setup, y luego inicializamos o iniciamos ya el timer, 1 start. En este momento, después le estaré sacando lo que es señal de PWM a 25% de ciclo útil a 50 Hz. Ahora bien, si nosotros queremos manipular el ancho de pulso, podemos hacerlo aquí en el código a través de cambiar lo que es OCR1A. Por ejemplo, en este caso nosotros colocamos lo que fue un 25% de ciclo útil, aquí podemos ver que es 6912. Si nosotros quisiéramos un 12.5%, sería exactamente la mitad. Entonces, inclusive lo podemos colocar en este momento. Podemos colocar que OCR1A sea igual a la mitad. Si aquí tenemos que es 3912, entonces serían 3456. Y así tendríamos el 12.5% de ciclo útil. Ahora bien, ya el usuario aquí ya puede manipular el código para a lo mejor colocar unos interruptores externos con los cuales pueda estar manipulando lo que es el ciclo útil y estar controlando el servomotor. Inclusive nosotros sugerimos de servomotor lo que es un Futaba, un servomotor marca Futaba, que inclusive aquí tenemos la hoja de datos. Tenemos aquí en este caso el S3004, es un motor estándar, aunque también pueden utilizar de otro tipo siempre y cuando sea compatible la frecuencia, que en este caso es a 50 Hz, debe estar a 50 Hz para que funcione. Entonces, sin embargo, este servomotor es económico, es muy bueno, es muy rápido, tiene buen torque, inclusive aquí viene la velocidad del torque a 4.8 volts y a 6 volts. Sin embargo, funciona perfectamente bien a 5 volts. Eso sí, a un voltaje menor es probable que no funcione. Nosotros sugerimos que lo utilicen a ese voltaje. Si ustedes tienen circuitería 3.3 volts, quieren manipular un servomotor, coloquen un traductor de voltaje, que puede ser desde un comparador analógico hasta en sí un circuito traductor. Entonces, compilamos nuestro código. Por ejemplo, aquí podemos ver que marcó un error. Vamos a ver en qué consistió. Sobre todo aquí creo que fue más que un TIMSC 1, que es lo que debe de colocarse. Le colocamos TIMSC, en efecto es un TIMSC 1. Compilamos nuevamente, el TIF R1 también nos faltó. Compilamos nuevamente, no debe presentar errores. Y podemos observar que fue exitosa la compilación. Entonces aquí tenemos nuestro código. Ustedes lo pueden probar, lo pueden programar en el microcontrolador. Con un osciloscopio pueden ver a la salida y deben de observar que está perfectamente generando una señal de PWM a 50 Hz. En este caso, como estamos colocando acá, con un 12.5% de ciclo útil. Entonces, pues bueno, ustedes ya pueden manipular este código, pueden hacer para otras aplicaciones, pueden colocar dos servomotores en los cuales configuren lo que es también OC1B. Y pues bueno, los invitamos ahora a que sigan pues con estos tutoriales. Este tutorial, como pudieron observar, ya se configuró exitosamente el timer 1 para que genere una señal de PWM rápido a 50 Hz con un 12.5% de ciclo útil. Ustedes pueden comenzar a jugar con él para empezar a manipular diferentes ciclos útiles. Y también los invitamos a nuestro siguiente video tutorial, que en este caso va a ser para envío y transmisión, o sea, transmisión y lo que es recepción de datos seriales a través del USART del microcontrolador. Entonces, nuevamente muchísimas gracias por observar este video tutorial y los invitamos a que continúen viendo esta serie de videotutoriales. Si tienen dudas, por favor posteen ya sea en el canal de YouTube, ya sea en nuestra página de Facebook o ya sea inclusive por correo electrónico directamente con nosotros. Nuevamente muchas gracias y los invitamos a que observen el siguiente video tutorial. Muchas gracias.